Buenas tardes a todos. Antes de empezar la sesión de hoy, vamos a guardar un minuto de silencio por el doctor Jaime Esaín Escobar, académico de honor de esta casa y general veterinario, y por el doctor don Jorge Luis Tórtola Pérez, académico de Ciencias Veterinarias de la Mexicana AC. Muchas gracias a todos. Hoy va a intervenir la ilustrísima señora doña Aránzazu Meana Mañez. Como académica de esta casa no necesita presentación, pero aún así la va a presentar el presidente de la sección segunda, don José Vicente Tarazona. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las personas asistentes, tanto físicamente como por el sistema virtual. Es para mí, como presidente de la sección segunda, un verdadero honor presentar la conferenciante de hoy, académica correspondiente de esta casa. Por lo tanto, no necesita presentación, pero sí que me gustaría señalar algunos de los puntos más brillantes. Es una parasitóloga, catedrática de parasitología y enfermedades, parasitarias en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Es una de las personas que tiene un currículum académico muy extenso en ese área. Eh, Como saben, mi formación es toxicológica, pero mi padre sí que era parasitólogo y una de las cosas que destaca en su currículum es que ha descrito nuevas especies de parásitos, cosa que entiendo que para un parasitólogo es uno de los elementos esenciales. Cuando hablaba con ella me comentaba que su trayectoria cambió cuando, empezando a trabajar con enfermedades parasitarias de ovejas, pasó primero a los caballos y después, por una serie de características, pasó a la charla que nos va a dar hoy al tema de trabajar con abejas. Eh, Como saben, en estos momentos existe un problema muy importante con todas las colmenas de abejas, con enfermedades parasitarias, además de la aplicación de productos fitosanitarios. Es un problema multidisciplinar y muy complejo y estoy convencido que la profesora nos va a dar una excelente charla sobre cuáles son las implicaciones de las ciencias veterinarias dentro de la apicultura. Con eso le paso la palabra a la profesora mía. Gracias. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir, tanto los que están aquí como los que están al otro lado de las cámaras. Y gracias a los presidentes, los tres presidentes que están en la mesa, por esta amable invitación a participar en esta sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Decidí aportar este título, el papel de la profesión veterinaria en la apicultura, que espero que sea de interés para todos ustedes, como lo ha sido en mi vida, tal y como me ha presentado mi presidente, porque yo estoy en la segunda sección. Permítanme empezar la presentación con este Real Decreto. Ya ha sido derogado. Era un Real Decreto del 2023 en el que el veterinario ganadería se había convertido en una figura obligatoria y tenía que
presentar un plan sanitario integral. Lo presento porque es la primera vez que he encontrado la palabra apicultura en un Real Decreto. Por supuesto, mucho antes aparecía la palabra abejas cuando había que apuntarse al Registro General de Explotaciones Agrarias en el 2004. Pero yo he ido mucho por Europa y siempre me decían que eso de que las abejas eran una apicultura era una locura. Y yo decía que en España las abejas eran una ganadería y que requerían, por supuesto, todo lo que hace falta una ganadería, el bienestar, la sanidad, la atención, los medicamentos. Y me decían que no, hasta que descubrí que un apicultor en Alemania solo tiene una colmena en el techo de su casa. Entonces, claro, nuestro concepto era un poco distinto. Aparentemente, y muchos lo han visto, este Real Decreto del 23 no causó mucha gracia entre los apicultores. Negaron al veterinario de explotación, decían que la apicultura era algo muy peculiar y a causa de ello y de otras quejas de otros ganaderos, evidentemente, se creó un foro de diálogo. En mayo ya la figura del veterinario parecía que iba a tener un carácter voluntario y finalmente este es el Real Decreto que derogó el anterior, es un Real Decreto del 2025, donde aparece bien claro en el capítulo 4 que la figura del profesional veterinario es voluntaria. Voluntaria si el titular lo quiere contratar o no. A mí esto me parece que hay que cambiarlo, pero bueno. Los grandes cambios para mí entre el 2023 y 2025 es que el veterinario pasa a ser voluntario, que se suprime el plan sanitario integral que este voluntario tenía que hacer y que solo se mantienen las visitas zoosanitarias. Las visitas zoosanitarias las tienen que decidir la periodicidad acorde a una serie de protocolos. Entonces, se reúne el grupo de trabajo del MAPA y de las comunidades autónomas y dependiendo del RASB, pues se decide que, esto se decidió en el 25, la apicultura era un poco singular, las principales enfermedades no son zoonósicas y además no tienen ningún tipo de enfermedad de categoría A y B según este reglamento. Por lo tanto, es de bajo riesgo y el veterinario solo tendrá que ir cada 18 meses. Esto es lo que se dice ahora mismo. El Real Decreto empezó el 1 de junio, luego antes de finales del 26, todos los colmenares tienen que ser visitados por un veterinario. Yo esto no sé cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a hacer las asociaciones que tienen un veterinario para 60.000 colmenas, pero tendrán que cumplir el nuevo Real Decreto. ¿Me permiten hablar un poquito de abejas y de apicultura antes de entrar en el papel de los profesionales veterinarios? Creo que todo el mundo sabe que hay 20.000 especies de abejas y también saben que se está muriendo, ¿no? Y lamentablemente le han adjudicado a Einstein el hecho de que si se mueren las abejas en 4 años se muere el ser humano. Einstein no ha dicho eso y desde luego no creo que nos muriéramos porque no se van a morir todas las abejas. El caso es que las 20.000 especies pertenecen a este grupo, bueno, no lo he dicho, pero todo el mundo sabe que son himenópteros, la superfamilia Apoidea, aquí sí que hay 20.000 especies. Si vamos buscando la nuestra, que es Apis mellifera y que fue Linneo el que le dio el nombre en 1758, cuando sacó la 10ª edición del Sistema Nature, o sea que lo conocíamos desde hace muchísimo, pues según vamos bajando, buscando esta especie, vamos a pasar por la familia Apidae, que hay muchas más familias de abejas solitarias. También bajamos al género Apis, que hay más género como los abejorros y las meliponas. Y vamos, evidentemente, quitándonos especies de estas que se llaman abejas hasta quedarnos con Apis mellifera. Pero Apis mellifera tiene 30 subespecies, de las cuales algunas están en Europa, en África, en Oriente y tal. En Europa solo nos interesa esta, Apis mellifera iberiensis, porque es la única que puede vivir en nuestro país y se defiende muy bien de todas las demás. Tiene unas características bastante propias, es una abeja un poco más pequeña que las que vemos en Europa, tiene el color muy oscuro, incluso la llaman en Canarias la abeja negra, es buena productora de miel,
consume pocas reservas en invierno y trabaja mucho, guarda sus reservas y es agresiva. Yo he recibido a muchos europeos diciendo que nuestra abeja era igual y se les saltaban las lágrimas según les iban pinchando en las manos porque ellos no se ponían guantes. O sea, es agresiva. Les voy a hablar un poco de cómo ha evolucionado la apicultura. Se conoce desde el Paleolítico, tenemos... bueno, ahora acaban de descubrir en una isla algo más antiguo que lo nuestro, pero esta imagen de una persona subiendo por una escalera con aparentemente insectos alrededor, que evidentemente son abejas, porque está recolectando algo en este hueco para llevarlo en esta cesta. Esto está en Valencia, en la Cueva de la Araña, y nuestra abeja es cavitaria, se multiplica dentro de una cavidad, a diferencia de otras que lo hacen lo habrán visto en paredes, en árboles, en lo que sea. Y entonces el hombre aprendió a darle esas oquedades en cestas, en troncos o en lo que fuere. Y en el siglo XX aprendimos a manejarlas en estas colmenas, que era lo que se llamaba la apicultura moderna. La apicultura profesional que tenemos en España se valora a partir de 150 colmenas. Esto es una magnífica ganadería apícola, como digo yo, perfecta, todo ordenadito, todo limpito. Y es una ganadería o una apicultura en desarrollo vertical. Si pueden ver, aquí van poniendo cajas. Aquí abajo estará la reina criando y luego aquí arriba irán almacenando todo lo que hace falta, que es lo que retiramos nosotros. Tenemos también estos colmenares que habrán visto por toda España de menos de 15 colmenas, que es lo que se llama autoconsumo. El sector apícola no me voy a extender mucho porque lo pueden encontrar en la página web del mapa, pero sí me interesa que casi los 3 millones de colmenas, el 80% se mueven para llevar a los animales a buenos pastos, como se decía antiguamente, ¿no? En España se trashuma. En España hay agricultores que pueden tener 1.000, 2.000 o 3.000 abejas. Eso no lo entienden en Europa. Claro, los apicultores de Bélgica, de Alemania, tienen 2 colmenas de abejas que no son agresivas y las tienen detrás de su casa o en el techo. Cuando yo he ido a explicar cómo manejamos nosotros, no les entrará en la cabeza. Ya les va entrando un poquito más. Bueno, el 80% de todas estas colmenas se mueven y lo mueven el 17% de los apicultores que tenemos. Está estudiado por el mapa que en el norte de España y en el noroeste son sobre todo de autoconsumo, mientras que en la zona centro, sur y sudeste se mueven muchísimo las colmenas. Esto, evidentemente, con la transmisión de enfermedades y fundamentalmente parasitarias, el que un apicultor tenga sus colmenas en el pueblo y le venga un trashumante y se las ponga al lado, pues pueden imaginar la cantidad de conflictos que se generan. Los profesionales trabajan de esta manera, movilizan unas 40 o 50 colmenas en el camión y las van cambiando de sitio con todas las autorizaciones y todo lo necesario. Sobre la situación sanitaria que tenemos, permítanme decirlo, pero es medieval. O sea, los apicultores no nos escuchan a los veterinarios no tenemos todavía, hablo en general, pero no tenemos ni formación ni fuerza para decir lo que hay que hacer y realmente que tengamos problemas con parásitos que los conocemos perfectamente sigue siendo un error garrafal, pero aquí seguimos. Los problemas más importantes van a ser parasitarios, Varroa destructor, Nosema cerane, que entró en este país a principio del siglo XXI, las avispas, que están causando estragos en la mayoría de los colmenares, los problemas abióticos relacionados por plaguicidas, sobre todo los medicamentosos, los que ponen los propios apicultores, porque no nos preguntan, no nos hacen caso, pues es lo que suele ocurrir. Y además tenemos ya otras 2 pestes muy cerquita, una en Italia, Etina, que es un escarabajo, y otra que ya está en Irán, Tropilae laps, que es
como prima hermana de Barroa Destructor. Pero bueno, vamos a centrarnos ya, con la idea un poco de lo que tenemos, en el papel del veterinario en apicultura. Y para ello me he ido a todas las leyes sabidas y por haber para saber cuáles son nuestras obligaciones como veterinarios en una ganadería. Evidentemente somos una profesión sanitaria, por lo tanto tenemos que vigilar la seguridad alimentaria, todas las enfermedades y técnicas para evitar la transmisión. Según este reglamento, que es de enfermedades transmisibles de animales, tenemos que estar colegiados para poder ejercer y encargarnos del bienestar, sanidad animal, bioseguridad, higiene y medicamentos veterinarios. Esto lo sabemos todos los veterinarios. Y el nuevo reglamento nos dice exactamente lo mismo, pero hay que realizar las visitas sanitarias y ciertos requisitos del anexo 3. El anexo 3 se lo pongo aquí en pequeñito para que no lo lean, pero es evidente que habla de medidas de higiene y bioseguridad, de bienestar, de parásitos internos, externos, vacunación, de enfermedades que hay que declarar y el uso racional de medicamentos veterinarios, por lo que esperábamos que era lo que teníamos que hacer. ¿Cuál ha sido el papel? Una vez que ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Pues el papel del veterinario en apicultura antes de 1985, nada, no tenían ninguna peste. Las colmenas se iba a verlas en primavera para ver si enjambraban y ponían a los niños pequeños para ver si enjambraba y había que recoger el enjambre, y luego en otoño se iba a recoger la miel. Y ninguna de las enfermedades que había, que eran muy conocidas, pues eran el problema. No sé si conocen Los Troncos y este colmenar que está muy cerquita de Madrid, que está vallado evitando el ataque de los osos. A los osos les gustaba la miel y la mejor forma es aislarlo de esta manera. Pero sí quiero hablar de esta persona que es un catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, don Nicolás Casas de Mendoza, que escribió una serie de textos y en la parte cuarta de uno de sus estudios habló de la cría de las abejas, además de las aves de corral, de la cochinilla, de la grana y del gusano de seda, entre otros. Pero ya habló en la Facultad de Veterinaria de la cría de abejas. Antes del 85 esto era lo que se vio cuando llegaron estas colmenas más modernas, se trasvasaba de estas cestas que tenían a las cajas que habían sido diseñadas y que son una de las que más se utilizan, que son diseñadas por un monje que se llamaba Langstroth, y es la caja que les he enseñado así de crecimiento vertical. Y, por supuesto, aquí les demuestro que la transhumancia también se hacía en burros de 2 en 2 o de 3 en 3, pero claro que cuando buscaban las floraciones para que estos animales pudieran trabajar. Bueno, pues ya ha entrado Barroa, que en aquella época se llamaba Jacobsoni, ya sabemos que era Destructor, no me voy a entretener en ello porque ahí ya puedo enrollarme demasiado. Yo considero que es la primera peste que entró causando más del 40% de la mortandad de las colmenas en 1900 a partir de 1985 y por lo tanto se tuvieron que activar tanto el laboratorio de Algete como ciertos programas sanitarios de control y lucha contra la enfermedad, pero no fue hasta el siglo XXI, 2002, 4, 6, donde se empezó a organizar todo esto un poco más regulatoriamente desde el Ministerio. Ordenación de explotaciones apícolas, Registro General de Explotaciones Ganaderas, como he mencionado, en el 2004, y un programa específico nacional de lucha y control de enfermedades de las abejas de la miel, donde soy consciente de que uno de los que me enseñaron a mi apicultura, el doctor Jesús Llorente, estuvo implicado en la redacción de este Real Decreto. Posteriormente ha habido un cierto silencio sobre los problemas hasta que en el 2023 hubo todo ese follón con el Real Decreto y se generó un grupo de trabajo técnico en el MAPA con distintos expertos para organizar el último Real Decreto.
Después de esta larga introducción sobre el papel del veterinario en ganadería o todo esto, me he permitido dividir al profesional veterinario que podemos tener ahora mismo en nuestro país como autónomo contratado por cuenta ajena, funcionarios de comunidades autónomas, de ministerios y otros, y formadores e investigadores de una forma general. Sobre el veterinario autónomo y contratado por cuenta ajena, quiero darle las gracias a Carlos Marín, que ha sido un profesor del título de especialidad de Sanidad y Producción Apícola que damos en la Complutense, que me ha permitido robarle la mayoría de sus ideas. Él ha presentado delante de nuestros alumnos este tipo de formato mayéutico que a mí me encanta, de pregunta y respuesta, y es lo que les he traído. Un veterinario autónomo contratado, siempre se puede preguntar quién me va a contratar, fundamentalmente en apicultura, asociaciones, agrupación sectorial o estas agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, pero también hay veces que llaman apicultores particulares que piden consultorías técnicas cuando hay algún problema y sobre todo laboratorios farmacéuticos donde hay un montón de amigos. ¿En qué va a consistir su trabajo? Pues todos dicen lo mismo, burocracia, burocracia, los veterinarios y los papeles. No tienen tiempo de salir a los colmenares. Muchos probablemente no tienen tiempo o tienen 60.000 colmenas y realmente es que les es imposible visitarlas, pero pasan su tiempo manejando subvenciones, recetas, permisos de transhumancia o cumpliendo los protocolos de la asociación. Algunos preocupados por los problemas de eficacia que hay hacen ensayos y, por supuesto, todos los que están en las empresas farmacéuticas hacen lo mismo que hacen para cualquier otra ganadería. En las ADS les pregunté qué es lo que hacían directamente sobre apicultura, porque claro, en las ADS están con otras muchas ganaderías, no están específicamente, hay muy pocos que trabajan solo para abejas. Pues el tratamiento de otoño obligado, que era lo que trajo el reglamento del 2006, y la visita a partir de ahora cada 18 meses y un informe sobre el anexo 3 según el nuevo Real Decreto. Entre medias, pues comunicaciones oficiales de enfermedades obligatorias, todos los temas de prevención, lucha integrada de enfermedades, higiene y la aplicación correcta de los tratamientos, ensayos de eficacia y formación sanitaria con encuesta apicultor, formación específica sobre algún tema y darles cursos de manejo o talleres. Esto es, de forma muy general, lo que me han contestado más o menos todos. Este es un ejemplo, por ejemplo, una relación de estudios de campo para valorar la eficacia de los medicamentos en colonias de abejas en las colmenas Lyens, que son las que usan los transhumantes y que no son de desarrollo vertical, sino horizontal. Se manejan de una manera diferente y el tratamiento está diseñado para las Langstroth, y aquí una veterinaria, María Dolores Sánchez, pues comprobó la eficacia de distintas fórmulas en este tipo de colmenas. Pasamos a los funcionarios y comienzo con los de las comunidades autónomas, que pueden trabajar en dos conserjerías, en agricultura o en sanidad. En agricultura para la producción primaria, ahí sí que se trabaja con todo lo relacionado con los problemas de las colmenas, la extracción de miel, el almacenado, envasado y la venta directa al consumidor. Como producción primaria pueden vender directamente al consumidor. Lo que ya cambia es cuando venden su miel a una envasadora y la envasadora se ocupa de ella. Entonces estamos en el registro sanitario de envasadores y distribuidores, que ahí también pueden trabajar algún veterinario. La mayoría de los veterinarios funcionarios de las comunidades autónomas relacionados con apicultura están en las oficinas comarcales agrarias, que como ven tenemos muchísimas. ¿Qué es lo que hacen? Pues son los inspectores, los controladores, los que nadie quiere recibir, porque son los que se tienen que encargar de que todo esté bien. El registro obligatorio de colmenas y dónde se ponen, la vigilancia, las visitas anuales, los muestreos que hay que hacer para el programa, para los programas del Ministerio, que luego obligaré
que luego hablaré. Notificación de enfermedades a declarar, la higiene, la limpieza, la desinfección, la derratización, todo. Y la aprobación obligatoria para moverlas y exportarlas. Algunos de los ejemplos de lo que ellos hacen. En relación al colmenar, al asentamiento, tienen que ver que están fuera de, lejos de fuentes de contaminación para la miel, que tienen suficiente alimento de néctar y polen, que están protegidos de los ataques de los osos o de cualquier peligro que puedan tener y, por supuesto, que están a una distancia legal a núcleos de población o carretera. Esto es otra cosa que los europeos no entendían, porque nosotros no podemos tener el colmenar de la facultad en la facultad, pues porque no cumple la distancia ni con carreteras ni con lugares donde hay personas, ¿no? También hay que mirar que la colmena esté elevada para evitar enfermedades como producidas por hongos o por bacterias, que haya la densidad adecuada, limpio, suministro, en fin. La alimentación, claro que alimentamos a las colmenas. A día de hoy, con el cambio climático, si no, nosotros generalmente, o todos ustedes entienden el calendario apícola con el que la primavera evoluciona. Empiezan a salir las flores, la reina empieza a poner huevos, se llena la colmena, empiezan a traer el néctar, el polen y luego en otoño, como ya no hay flores, pues pasa la invernada. Y en la invernada la reina no pone huevos y se espera a la siguiente floración. Pues en España la reina está dejando de poner en los meses de julio y agosto. No tiene nada que ver con lo anterior. Porque en julio y agosto, si ustedes recuerdan un poco, el campo no tiene una flor. Pero en cambio en primavera yo creo que el invierno tenemos días invernales o malas semanas, pero ya no tenemos 3 meses de invierno. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Yo al colegio iba con gorro, guante y bufanda y ahora ya no. Entonces, estos animales que dependen tremendamente de lo que haya expuesto en el campo, pues claro que han cambiado. Entonces nosotros, si no alimentamos, probablemente cambia mucho en España, pero si no alimentamos, por ejemplo, nuestro colmenar que está en Hoyo de Manzanares, si no lo alimentamos en julio porque ya se ha acabado la jara y se ha acabado todo el tipo de floración que tenemos, no aguanta. Entonces hay que estar estudiando continuamente y adaptándose continuamente. Entonces, los que compra tiene el inspector que ver el albadán, la factura, el registro, anotarlo, y los que elabora el propio apicultor, pues tiene todo este tipo de obligaciones que tiene que revisarlo el inspector. Pero además el plan de limpieza, la desinfección, la derratización, todo lo relacionado con la extracción, almacenamiento y envasado de la miel, la trazabilidad de dónde ha venido, hasta dónde está, y he separado un poquito porque también se encargan ellos de medicamentos veterinarios, de participar en el programa de vigilancia de pérdidas de abejas, del control legal según el reglamento de la barrosis y de las ayudas al sector, la intervención sectorial apícola, que lo llaman ahora ISA. Medicamentos veterinarios. Lo que le damos a las abejas tiene que cumplir exactamente lo mismo que cualquier otro, avalado por una receta veterinaria que hay que conservar 5 años, registrarla en los tratamientos veterinarios y la gestión de residuos de medicamentos y conservar el justificante. Quizá lo único bueno que tenemos aquí es que por ahora no tenemos antibióticos. No se puede dar ningún tipo de antibióticos. Algo que ha cambiado un poco el concepto de los apicultores americanos desde que el 2017 sí pueden darle antibióticos. Y todos los veterinarios en su consulta de perro y gato entraba un apicultor y le pedía la receta. Entonces, se ha disparado totalmente los cursos de formación, los libros y todo en América en estos pocos años, porque todo veterinario le puede venir un apicultor a pedirle una receta y él tiene que saber lo que puede recetar, cómo lo puede recetar y demás. Bueno, pues todo este listado enorme son las obligaciones que tienen en las OCAs. Y me voy a centrar un poquito en la intervención sectorial apícola, porque hace 4 días, el 12 de febrero, ha salido la convocatoria de Castilla-La Mancha. No digo cuánto dinero les han adjudicado, pero sí quiero que vean que
cada una de las cosas de ayudas que pueden recibir tienen que ser negociadas cada comunidad con el ministerio. Y hay veces que los apicultores no están de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque aquí, como pueden ver, se van a adjudicar por colmena 6 euros para Barroa y solo 3,5 para comprar alimento o cera. Todo esto hay que negociarlo, cada comunidad autónoma, pero claro, de una colmenar que está aquí a otro que está en otra comunidad, a lo mejor lo que reciben no es lo mismo. Ese es un ejemplo. Bueno, pues pasamos a los funcionarios de la Administración General de Estado y ahora vuelvo que voy a beber agua. Bueno, para esto he tenido que pedir bastante ayuda porque encontraba actividades apícolas en todas las partes del Ministerio. Nos podemos encontrar actividades en la Dirección General de Sanidad, en la de Producciones y en la de Alimentación, pero me voy a centrar exclusivamente casi en las que más nos pueden interesar, las ayudas al sector, que ya se las he comentado. Estos son los que se reúnen con los de las comunidades autónomas, y el programa de vigilancia de pérdidas de colonias y estas guías sobre el control de Varroa. El control de Varroa, ya les dije que en el 2006 se sacó el Programa Nacional de Lucha y Control de Enfermedades con un tratamiento obligatorio en otoño para Varroa. 2006, estamos en el 26, el clima ha cambiado, uno solo obligatorio en otoño, todo esto habría que renovarlo. En el Ministerio también se encargan de presentar guías técnicas de Varroa y de las que pueden venir a Etina o Tropilaeps. Y se encargan del programa de vigilancia sobre pérdidas de colonias de abejas. Aquí tienen la página web donde pueden encontrar todos los datos habidos y por haber y saber si las colmenas se están muriendo o no se mueren o qué. Realmente el último informe del 24-25 en esta zona, que es fundamentalmente donde se mueven algunos de los trashumantes, sí que tienen pérdidas del 20%. Toda esta actividad del programa de enfermedades comenzó en el 2012 con un proyecto europeo que se llamaba EPILOBE para la vigilancia piloto de las pérdidas de colonias de abejas. Una vez que terminó en el 2014, el Ministerio ha continuado con él hasta hoy, con distintas fórmulas, y en principio el Laboratorio Central de Algete trabajaba en la sección de parasitología porque no había material de abejas, casi nada, pero actualmente ya hay una sección de patología de abejas y peces. Y este laboratorio, el Algete, se ha convertido en el nacional de referencia para la salud de abejas, y tenemos otro en Aravaca que también es de referencia para residuos de pesticidas, que también son un problema. Otros organismos en los que he encontrado conceptos de apicultura que ojalá los llevara un veterinario es el Sistema Integral de Trazabilidad, donde se suministran los datos directamente de los ganaderos. Y desde que empezó en el 2021 pueden ver cómo van bajando el número de colmenas. Ha bajado de 3 millones a 2.800.000, que no es mucho. La Agencia Española del Medicamento, todos los conocen. Muchos hemos trabajado para la evaluación, autorización y registro de medicamentos, y además existen distintos comités veterinarios, que seguro que alguno de ustedes ha participado, como puede ser el CODIVET, que elabora informes anuales de vacíos terapéuticos, y aquí pueden ver en el último, el 2025, la parte de apicultura que está en ello. Y me imagino que todo aquel que ha trabajado con el AEMS pues ha tenido que rellenar todos estos papeles que, en fin, no son nada fáciles. Actualmente todos los fármacos que hay en la AEMS legalizados son de barrosis, pero hay algunos que no están sujetos a prescripción, y por Google y por Internet se puede comprar de todo. ¿De acuerdo? También tenemos el control de miel y sus garantías, y el control en fronteras, que por supuesto que entran animales. El resto de funcionarios, los bomberos de Madrid, los de Móstoles, tienen unidades antiabejas, y tan solo quería decirles que en el último año han aumentado un 66%.
Las abejas que están cerca de Madrid, los colmenares que están cerca de Madrid, las abejas se escapan por distintas circunstancias y acaban en un coche o dentro de cualquier casa. Y termino ya por la parte tercera de formadores e investigadores. En las ayudas al sector les he hablado de los 6 euros y los 3,5, pero había 1 euro por colmena para contratar distintos conferenciantes en las ferias apícolas. Lamentablemente estos conferenciantes no siempre, desde luego no siempre son veterinarios y no siempre todo lo que cuentan debería llegar a los ganaderos. Pero bueno, hablando de formación de veterinarios, no de apicultores, les presento este trabajo del 2019 en el que la EAEVE y la Federación de Veterinarios Europeos analizaron 77 facultades y en 58, en el 75%, se imparte algo de apicultura o de medicina veterinaria apícola, que a mí me gusta más. Pero las horas pueden ver que tanto en el obligatorio como en el selectivo, calculando una media a la baja de horas que debe recibir un veterinario, que serían unas 3.000 o 4.000 horas, 12 horas o 32 horas, pues poco. Y esto es de los más altos que hay. También es curioso que los países que están en esta zona tienen muchos menos enseñanza de apicultura que todos los demás. Y evidentemente la conclusión es que hay que enseñar más. Esto que ven aquí es un trabajo de un americano que desde el 2017 él no sabía nada de abejas, pero ahora ya ha conseguido poner un instituto de apicultura en Nevada, en el sitio donde trabaja. También en Europa hemos estado trabajando sobre ello. En el 2021 nos reunimos unos cuantos veterinarios para conocer un poco la situación y este es otro trabajo de Italia donde dicen un poco lo mismo, que no se da la formación adecuada y que hay que implementarlo de alguna manera. Y a mí lo que me gusta es la opción que dicen de que hay que incluirlo en las competencias del día 1 o aquí ninguna facultad lo va a implementar. En España, pues hace un año me permití llamar a mis amigos por toda España de las facultades. Me respondieron solo 8 que sí que se hablaba de parásitos de abeja. Esto era para presentarlo en un congreso de parasitología, entonces era sobre todo de parásitos. Que en parasitología se enseñaba varroa, nosema, polilla y vespa entre 15 y 30 minutos y en enfermedades parasitarias e infecciosas entre 1 o 2 horas, barrosis, nosemosis, loquia, carapisosis y demás. Había también en producción horas para la apicultura y en medicina preventiva. Actualmente en Europa solo hay 2 cursos de formación de especialidad de más de 300 horas. Uno está en Nantes y otro es el que estamos impartiendo nosotros ahora en la Universidad Complutense Madrid, pero también hay otros, impartidos siempre por veterinarios. En la UCM tenemos uno para alumnos de vida y crianza de abejas, que es online con visitas al colmenar. También se habla de abejas en la en la Facultad de Córdoba, en el Máster de Medicina, Sanidad y Mejora, y en la UNED tienen uno sobre sostenibilidad y emprendimiento en el territorio con un apartado de apicultura. Por supuesto que hay cursos no universitarios, pero que dan los veterinarios, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola, AVESPA, que es muy activa en todas las jornadas, todos los años hace jornadas. Hay un curso en el Consejo General de Colegios Veterinarios y me he encontrado que empresas privadas como Tech España da cursos online por 2 veterinarios, que no conozco ni sé ni quiénes son. Tenemos libros buenos, ya hay Honeybee Medicine, estos 2 son americanos con el estilo americano y estos son europeos que nos permiten formarnos muy bien. Y termino ya con la investigación, no he querido extenderme mucho y simplemente he consultado en Scopus con la palabra Honeybee que ha ocurrido recientemente. Se han disparado, evidentemente,
todas las publicaciones con Honeybee, de los 23.000 que aparecen en toda la búsqueda Scopus. En España hay 591, fundamentalmente en el IRIAF, en Marchamalo y en la Complutense. Y de todo esto lo que les puedo decir es que la financiación es fundamentalmente de la de la Comunidad Europea. Este es mi análisis, pero creo que ya me he pasado de 40 minutos, ¿no? ¿No? ¿Voy bien? Ah, fenomenal. Bueno, pues entonces voy a beber más agua. ¿Para 40? Ajá. 5 minutos y tengo a mi marido haciéndome así desde hace no sé cuánto. Le dije que me avisara a los 30 minutos y ya lleva diciéndome así un rato. En fin. Bueno, mi análisis personal. Creo que hay que modificar estos 3 reglamentos, 2 por obsoleto, 2004-2006, esto hay que cambiarlo, y el del 25 de sanidad animal, creo que hay que cambiarlo. En relación con la sanidad animal, a ver, podemos hacerlo mucho mejor que aquí, ¿verdad? Estos son colmenas y todo esto son los detritus de las colmenas que siguen allí. O sea, es que a nadie se le ocurre pensar que esto es una ganadería seria. No lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una vez que cambiemos el del 2025, un plan sanitario integral diseñado por un veterinario, con todas las pestes que conocemos. Tenemos varroa, tenemos nosema, vespas, hay que saber manejarlas, hay que hacer un chequeo activo y rutinario de patógenos. Pues como hago coprologías de heces, pues hay que chequear. Todas las colmenas deberían tener un fondo sanitario que nos permite saber qué se está muriendo sin abrir la colmena, sin alterar su hábitat. Es simple y llanamente poner una bandeja debajo que el apicultor o el veterinario puede mirar qué es lo que hay ahí y hacerlo rutinariamente. En el momento en el que aparezcan muchas más varroas de las que se debe, habrá que pensar en un tratamiento, pero no seguir poniendo y poniendo de todo. No he querido traer las imágenes que tengo de colmenares, pues porque me resultan bochornosas para el siglo XXI en el que estamos. Bueno, hay que vigilar y dar información a la gente sobre las exóticas, por qué llegarán. Claro que llegará. Haitina llegará. Está en Italia, ha tenido otro brote en Sicilia, parece que tiene todo muy controlado, pero yo con la experiencia que tengo, si un parásito quiere empezar a moverse, se mueve. Y aetinosis cada vez está ya en Irán y está ya en otros países por arriba. Por supuesto que hay que hacer un control integrado de varroa, hay que hacer análisis continuos en el colmenar, todos los colmenares. Antes o después tienen varroa. Esto es un poco como los piojos en el colegio de los niños. Antes o después aparecen los piojos. Pues lo mismo, entonces sabemos que si no la controlamos adecuadamente, como varroa se multiplica en la cría, pues acaba reduciendo la población porque acaba entrando demasiados ácaros y matan a la cría. Y entonces, en 2 o 3 años, la colmena muere, que es lo que está ocurriendo. Y participar en la vigilancia pasiva de los laboratorios de referencia. Ayer nos estuvo dando la charla Leticia Hernández del laboratorio y reciben muy pocas muestras. Pues yo animo a todos los veterinarios a que manden más muestras al laboratorio de referencia, porque ahí es donde se puede tener un termómetro de lo que está ocurriendo en este país. Sobre el bienestar animal y la higiene. Cuando empezamos a hablar de bienestar animal en abejas, si ya no entendían las explotaciones que teníamos, ya lo del bienestar animal en las abejas les superó. Hasta que entendieron que para mí el animal que yo trabajo no es una abeja, es la colonia. Es las miles de abejas que están trabajando para mí, la reina, todas las obreras y algunos zánganos. Pero el animal que sufre es la colonia, no la abeja. La abeja vive muy poco. La abeja cuando está trabajando a tope, pues desde que ponen el huevo, pues pongamos 21 días nace, pasa unos 10 días dentro de la colmena trabajando en nodriza o de housekeeper, como digo yo, y luego sale fuera y si hay muchísima floración se muere a los 10 días.
Otra cosa es en invierno que no se gasta tanto, ¿no? Pero claro, hay que dotarle de agua. O sea, en verano tenemos que darle agua a las colmenas, pero claro, también todos los animales silvestres tienen sed. Tenemos que darle agua para que sea para las abejas, no para todos los corzos y todos los que aparecen por allí. Y que tengan comida. Las localizaciones, buscar que sean, pues, que estén protegidas de los vientos más importantes, que estén, por supuesto, mirando al sur-sureste, y en el transporte se suelen transportar de noche, pero hay noches tropicales. Y las colmenas se cierran y se quedan todos esos miles de insectos dentro y no hay nadie que les dice estaros quietos. Se mueven y al vibrar generan calor. Bueno, y por supuesto, formación sobre medicina veterinaria apícola. ¿Qué es mi análisis? Que hace falta más formación en alumnos y profesores de las facultades, más inspectores en las OCAs, porque después de que me contaron todo lo que hacían, me dio un estrés. Digo, ¿nos da tiempo? Dice, no nos da tiempo a hacer esto. Más veterinarios con formación apícola en los laboratorios de referencia y las direcciones generales del mapa. Y, por supuesto, más veterinarios con criterio científico informando a las asociaciones y en las ferias apícolas. Y nada más, agradecer a todos los que les he preguntado y preguntado mis dudas y que me han respondido de una forma magnífica. Muchas gracias, doctora Meana, por su exposición y por ajustarse al tiempo estrictamente para que tengamos un tiempo suficiente para el coloquio. Se abre el coloquio. ¿Alguien quiere intervenir? Adelante. Muchísimas gracias. Presente la misma pregunta que hice en el año 2005, leo, y sigue en vigor después de la reforma de 2015. El titular del Real Decreto 209/2002. El titular de la explotación deberá apelar por la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de comportamiento de las abejas para favorecer su buen estado de salud y su bienestar. Entonces, cada vez que pregunto yo, a ti te lo pregunté y lo pregunto por ahí, digo, ¿me queréis decir en qué consiste el bienestar de las abejas? Es verdad que has puesto una nota final, no es de la abeja individual, es de las colonias. Bueno, ¿y por qué no se le dice al ministerio que cambie el precepto? Porque es que es curioso, porque es exactamente igual que los perros, los gatos, los caballos. Parece que ese decreto impone el bienestar fisiológico y de salud y de el bienestar general de cada una de las abejas, sea zángaro, que eso siempre tendrá mejor bienestar, lo sabemos los zángaros, sea la trabajadora o sea la reina. ¿Hay algún avance en derecho comparado o en política comparada o en veterinaria comparada que se haya molestado en investigar esto? Porque yo no conozco un solo libro de literatura de veterinaria universal. No he leído el japonés, pero bueno, no lo sé. Mil gracias por volver a preguntarme lo mismo. Te vuelvo a decir lo mismo. El concepto de bienestar animal en abejas es muy conflictivo hasta que hemos empezado a hablar de colonias. ¿Por qué? Hablas del bienestar de los zánganos. A los zánganos los matan un día, a todos, cuando ya no los necesitan. El día de la matanza de zánganos es que te duele el alma, porque los ves a todos muertos fuera de la colmena. Es decir, quien maneja a la colonia son las obreras, no la reina. A la reina le ponen huecos para que ponga huevos o no. Una reina en estado productivo está poniendo de 2.000 a 3.000 huevos al día. Eso no es una reina. Trabaja y en el momento en el que la puesta de huevos no es adecuada, las propias obreras la sacrifican y crean otra. Es decir, ellos tienen unas formas de tratarse entre ellos que para nosotros puede parecer desde el bienestar animal incorrectas. Pero para mí el bienestar animal es una colmena que se encuentra sana, que están trabajando, que no tienen deficiencias de alimentación y que no tienen enfermedades evidentes. Muy bien. Adelante, profesor doctor Sánchez Sánchez.
Muchas gracias. Enhorabuena, Arantxa, por tu exposición y por la presentación, que son las dos magníficas. Dos preguntas. La primera, se habla de ganadería apícola, ¿no? Dentro de la ganadería, en otras especies, se habla, casi todos tienen los sistemas ¿cómo se llaman?, de integración. Sistemas de integración que son grandes empresas que están fundamentalmente armadas con la alimentación, que es lo que maneja la economía, con la alimentación, y le dan pues lo que es servicio veterinario, entre otras, y le dejan a lo que es al ganadero solamente lo que son instalaciones y su trabajo. ¿Eso existe en algunas explotaciones en colmenas? Sinceramente no lo sé. Pero conociendo cómo se trabajan en las asociaciones, en las corporativas, es muy probable que sí que lo puedan hacer en algunas agrupaciones porque tengan instalaciones comunes, que es mucho más fácil preparar allí un alimento que en casa directamente. Pero como no lo sé, mañana te diré la respuesta porque se lo preguntaré a alguien. La segunda es de las colmenas que se trabajan en la agricultura, en los invernaderos, en la producción agrícola. ¿Eso entraría fuera de lo que has explicado? A ver, en España todas las colmenas pueden recibir una cierta ayuda por polinización, pero la polinización, como se entiende en Estados Unidos prácticamente todas las colmenas polinizan. Por eso la apicultura de cada país es muy, muy diferente. Aquí en España sí que es cierto que en la zona de Extremadura, en la zona donde hay cerezas, creo. Allí sí que se alquilan porque por la misma razón quizá que en Estados Unidos, cuando hay un campo muy amplio, los polinizadores entran muy bien en la periferia, pero no en el centro. Entonces hay una gran diferencia entre lo que ha sido polinizado a lo que no. Entonces sí que se contratan colmenas para poner en el centro y que terminen de polinizar el resto. Pero en España no conozco muchos colmenares que lo hagan, excepto los que están en una zona pues, de ese tipo de Extremadura y demás. Muchísimas gracias. El doctor Ordóñez quiere intervenir. Gracias. Muchas gracias, profesora Meana. Me ha encantado su conferencia. Poco sé de abeja, pero sí sé de miel, ¿no? Puedo decir, después haré una pregunta suya, ¿no? Puedo decir que la miel es un alimento seguro, muy seguro. Con una concentración tan elevada de solutos, fundamentalmente azúcares, fructosa, glucosa y otro, pues son más importantes, y un porcentaje en agua muy bajo, no llegará al 20%. La ciudad de agua es por inferior a 0,5 y por tanto no puede crecer ningún microorganismo patógeno. De modo que es un producto naturalmente seguro, al igual que los frutos secos, por la misma razón. Y por otra parte, ahora ya voy a otra pregunta relacionada con el cambio de la legislación. Desde el 23 al 25, ese cambio tan rápido en tan poco tiempo debía ser por presiones, ¿no? Por presión. Y realmente, si de un estado sanitario integral, pues a pasar a una forma voluntaria por los veterinarios, ha debido tener trascendencia en la presentación de enfermedades en las abejas. Porque ¿Esa es la pregunta? sí, porque claro, la vigilancia y el cuidado por parte de los veterinarios ha sido mucho menor, ¿no? A ver, la mayoría de los apicultores no confían en los veterinarios. Hay pocos apicultores, ya están cambiando de mentalidad porque ya sí que empieza a haber veterinarios en las ADS que saben cómo manejar las enfermedades y cómo gestionarlo. Pero hay muchas veces, y sobre todo los profesionales que manejan muchas colmenas, que la información la obtienen de ellos mismos. Por eso le decía que estábamos en cuestión sanitaria casi en el medievo. Y ahora, si se me permite, voy a decir una frase que acuñó Fernando Arrabal, dramaturgo que vive en Francia, español, ¿no? Dice, en el único sitio donde el rey y la reina es en el mundo de las abejas, y además rejonedora.
Él era un apasionado por la tauromaquia. Bien. Muchas gracias. Por favor, preséntese. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan David Carbonell. Yo soy veterinario y soy estudiante predoctoral de la profesora Meana y también soy su residente del programa estandarizado del Colegio Europeo en Parasitología Veterinaria. Arancha, qué orgullo poder escucharte. Quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los medicamentos del futuro? ¿Cuáles son los medicamentos en los que las diferentes empresas deberían concentrarse e investigar? Tengo esa curiosidad, porque no sé si el panel de herramientas terapéuticas han cambiado mucho en los últimos años. El mayor problema que tenemos es el mal uso de los medicamentos. Les pongo un ejemplo. Tuvimos un producto basado en el Cumafos, duró un año. Los apicultores entiendo que están francamente preocupados por la barrosis, que no saben qué hacer, no se dejan aconsejar en el control y en cuáles hay que tratar, en la limpieza, en renovar cuadros. O sea, yo hay veces que he ido a colmenas y eran negras. Y es que la cera hay que cambiarla, hay que renovarla y hay que tenerlo limpio. A veces cometen, una vez que consiguen, ahora lo tenemos el problema con el amitraz, que ha estado funcionando muy bien y ya no funciona bien. El fluvalinato yo creo que duró suficiente para lo que suelen poner, pero hay muy pocas moléculas. Yo soy muy fan de los tratamientos ecológicos, porque con tratamiento ecológico y buen manejo se puede controlar varroa perfectamente. La situación que tenemos ahora es un poco dramática, pero es dramática porque hacen falta profesionales en el campo y que nos hagan caso. El hecho de haber tenido el 2023 obligatorio un veterinario que tenía que poner un plan sanitario integral, pues para mí había sido la esperanza de por fin vamos a poder, nos van a querer. Pues no, salieron como lo han visto, no al veterinario de ganadería, la apicultura no los queremos y las presiones que pueden llegar a realizar, no sé si realmente lo han cambiado por presión o no, pero a mí me da la impresión de que sí. Entonces, creo, tu pregunta, ¿qué tratamientos hace falta? Pues mira, todo el mundo está loco con la barrosis, pero es que tenemos una nosemosis que mata. Claro que mata. O sea, es un microsporidio que una vez que entra en una célula de la abeja, del estómago, para que lo entiendan, se va pasando de célula en célula hasta que todo el estómago está lleno de nosema. Y la nosemosis ha tenido una prevalencia en el programa que les he dicho del ministerio, casi del 90%, todos tenían nosema, tal que ya la han retirado de analizarlo porque todos son positivos. Y nosema es un verdadero problema, pero varroa se ve y nosema no se ve. Lo llaman the silent killer en otros países. Cuando venga etina, cuando venga Tropilaeps, pues a ver qué vamos a tener. Lo mismo es siempre. Yo estoy trabajando con Marchamalo en un proyecto de resistencia a los acaricidas y hay resistencia a todo. Bueno, menos a los que llaman green, al ácido oxálico o al timol o tal, porque su eficacia es muy baja de por sí. Entonces, detectar una resistencia cuesta muchísimo, porque si sale al mercado con un 70-80% de eficacia, pues si tiene un poco menos, va a ser muy difícil ver las resistencias. Pero yo pensaría mucho más en la gestión de lo que tenemos, aplicar como siempre, que es mi filosofía, el menor número de medicamentos. No sé si conocen a mi marido, a mis hijos, pero yo les meto en la cama antes de darles un antibiótico. Entonces, creo que tenemos que mejorar la gestión del estado sanitario de las colmenas. Seguir buscando, cuesta mucho sacar y registrar productos. Actualmente lo que se está registrando es el mismo de otra manera, aplicado de otra manera. Pero creo que en España, que se me ha olvidado decirlo,
Es el estado europeo con más número de colmenas y con mayor producción. Somos la primera producción de miel. Es un problema muy importante, el problema sanitario que tenemos. Pero mi opinión es porque no hay veterinarios marcando el plan sanitario. Muy bien, muchas gracias. El doctor Tres Guerres tiene la palabra. Bueno, lo primero, me ha encantado la charla. No tenía ni idea absolutamente de nada de todo esto y siempre es muy bueno aprender estas cosas. Pero me voy sin saber quién es el responsable realmente de toda esa mortandad de abejas que se ha producido en los últimos años. ¿Es la varroa o es algún pesticida tipo nicotínico o similares a los que también se le echa la culpa? Porque de eso no he oído nada. Me temía que me iban a hacer esa pregunta. Pero yo tengo las cosas muy claras. Yo cuando hay una mortandad del 40-50% en cualquier ganadería es que hay una peste. Es que hay algo que está ocurriendo de una forma dramática. En 1985 entró varroa y mató casi a la mitad de las colmenas. En el 2005 detectamos un nuevo patógeno aquí, que era Nosema ceranae, y mató a más de la mitad de las colmenas. El tema es que para entender al silent killer hay que observar muy bien las colmenas. Y además coincidió toda esa peste con el aumento de la venta de plaguicidas por determinados temas que no tienen nada que ver con los animales, ¿no? O sea, se vendieron a partir del año 2000 miles y miles y miles de pesticidas, agropesticidas, para criar una serie de cultivos de forma masiva. Y todo eso causó evidentemente un efecto en la sociedad que prefirió decir que la mortandad de las abejas eran por plaguicidas que por cualquier otra cosa. Hubo intereses, desde mi punto de vista, que nos han hecho mucho daño. Y luego tengo otras cosas simpáticas. En este momento, por razones que no son del caso, en mi casa está entrando una miel que viene nada más que del otro lado del mundo y que cuesta del orden de 100 y pico euros el kilo, porque dice que tiene propiedades, entre otras cosas, antisépticas, porque tiene, de hecho, unos contenidos, ahora no me acuerdo cómo se llama, sé que sus siglas son MSG, y de hecho viene la miel con una indicación que cuántas unidades de MSG por gramo tiene esa miel, etcétera. Aquí no se está haciendo nada de eso, quiero decir, porque seguro que no es solo la miel de Nueva Zelanda la que tiene propiedades estupendas que se pueden multiplicar por muchos factores los precios de esa miel, ¿no? Voy a ser sincera, yo soy profesora de enfermedades parasitarias. Yo he estudiado mucho en todo esto y sé algo de miel, pero de eso tan concreto no le puedo responder. No es glutamato, es otro compuesto que ahora no me acuerdo exactamente. Es que aquí en España está prohibido añadir a la miel nada. No, si no es añadido, es que viene con eso de producción propia, por el tipo de flor que está en la zona que utilizan. No es sustancia química que se añade a la miel. No. Es que sí, he podido decir, a mí me suena más lo que está diciendo él. Es algo que se añade y en matices, claro. Eso es, y aquí, claro. Y aquí por definición la normativa que ha dicho Arantxa, ese Real Decreto dice que está prohibido cualquier adición de cualquier aditivo, conservante, está totalmente prohibido. Es un producto natural, además lo llama así, producto natural procedente de la apis melífica. Y lo que está diciendo él es eso, que es algo que habrán añadido en países donde no esté prohibido, claro. Vamos a seguir un orden, por favor. El doctor, la palabra. Loyano se llama. Buenas tardes. Gracias, doctora Meana, por la clarificadora exposición. Yo me voy con una idea totalmente diferente a la que traía y además es mucho más positiva.
porque periódicamente en prensa vemos opiniones de apicultores o asociaciones de apicultores en la que nos hablan de que su sector, el futuro es muy oscuro, si no negro del todo, y producido por la Rosis. Y sin embargo, la idea que me llevo es que lo que realmente falta es profesionalización, porque bien es cierto que la mayor parte de esos apicultores son semiprofesionales, es decir, tienen otra profesión aparte de la de apicultor. He creído entender que ese es el principal problema para que la aberrosis cause tanta mortalidad. Sí, sí, realmente yo me temo que si entra cualquiera de las otras pestes vamos a perder muchas colmenas, pero sinceramente le diré que vamos a perder las que no deberíamos tener, porque un buen apicultor, claro que sabe mantener a sus colmenas, pero actualmente pues no todos son buenos apicultores y se ocupan adecuadamente de ellas. El doctor Loyano tiene la palabra. Bueno, gracias. Me sumo a las felicitaciones de todos los compañeros. Una vez más, pues podemos disfrutar de una docente con tablas, como se suele decir. Vamos a ver, ha surgido aquí el tema de los otros aportes de estas mieles medicinales. No es que le añadan algo, es que, por ejemplo, la abeja de Brasil, la Jatai, que son meliponinis, tienen ya ese contenido específico. Claro, el tema es hasta qué punto ese tipo de abejas, además no tienen aguijón. De hecho, se habla del tesoro de la naturaleza, todo este tipo de cosas que entran casi en la literatura. Yo llegué a esta noticia casi por la típica noticia, el típico titular casi de prensa amarilla, ¿no? Pero claro, lo tiene todo, ¿no? Una miel que puede tener un valor adicional elevadísimo, ¿no? Porque de por sí se considera casi un medicamento rejuvenecedor, potenciador del sistema inmunitario, en fin, el bálsamo de Fierabras. Ahora, lo que sí que se podría hacer con los avances genéticos de hoy día, ver si de algún modo se podría conseguir ese tipo de producción que dan un valor añadido, porque el futuro a lo que indica es que está entrando mucha miel de otros países. No entro en si los estándares de calidad son mejores o peores. Y claro, a lo mejor darle ese valor añadido, pero insisto, no llevan nada añadido esas mieles. Es la miel de abejas específicas, de ciertas poblaciones concretas, en concreto Brasil. No lo sé si tienes noticia de esto. A ver, yo conozco las meliponas, me encantan, porque no pican. La miel de la melipona no me gusta, es súper ácida. Y además sería importar una nueva especie, que a saber lo que iba a ocurrir aquí con una nueva especie. Entonces dejemos las meliponas donde están y demás. El problema de la miel, yo les puedo, si quieren, ofertar un buen ponente para que les expliquen todo el tema de la miel. Porque claro, la miel, a ver, tenemos grandes problemas para mantener nuestra miel, pero les voy a poner un ejemplo. El otro día vino al curso un profesor, Borja Manero, y le regalamos un bote de miel de nuestro colmenar, ¿no? Al día siguiente recibí una nota diciendo, nos estamos deleitando con tu miel, pero ¿qué es lo que yo compro en el supermercado? En España, y pueden verlo en el mapa, estamos muy contentos porque nuestro mercado de miel va increciendo, pero me gustaría que miraran el porcentaje de lo que compramos y de lo que vendemos. Lo vuelvo a repetir, no soy experta en miel, sí me gusta analizar todo lo que veo, pero es que de la curva que evidentemente va subiendo del mercado de miel, la mitad lo compramos y la mitad lo vendemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Comprar miel de China, miel de Argentina, que no cumple todos los requisitos que exigimos a nuestras mieles? Pero que no soy experta de esto. O sea, es mi análisis personal. Pero si quieren alguien, yo puedo traer a alguien para hablar de todo este tema. Muy bien, muchas gracias. El doctor Tarazona tiene la palabra. Y que nos que además plantea un problema serio, porque es que son
plantaciones de árboles que no existen aquí y por tanto sería introducir especies vegetales gigantescas, bosques enteros, además árboles grandes. La piel de manuka, no la MSG, efectivamente, esa tiene las características que solo la hay en bosques de Nueva Zelanda y del sur de Australia. Punto. Entonces, traer aquí plantaciones de manuka, puf, eso no es. Para que haya la miel de manuka, para que haya la piel de manuka, la miel de manuka, claro, ese es el problema de cómo la introduces aquí. Genéticamente todavía más complicado, casi. Yo lo he buscado ahora, que es una miel, como dices tú, Manuka, que es una miel monofloral. ¿Qué pasa? Que deriva de que liban ese tipo de flores y tiene hasta una asociación específica en Nueva Zelanda de miel de Manuka. O sea, que está como debe tener un tipo de certificación de calidad. Entonces, claro, solo hay ese árbol allí y esa miel solo hay, que es la que dice que tiene esas propiedades, que es verdad que ponen aquí un montón de propiedades terapéuticas, más muchas de ellas, claro. Bien, el doctor Tarazona, por favor. Muchísimas gracias, Arantxa. Te felicito, por supuesto, por la conferencia excelente. Yo voy a volver a las abejas y dejar la miel. Eh, pero por desgracia, ese es mi campo de trabajo profesional. Sí que quiero hacer una reflexión en relación con ese síndrome del declive de las colmenas, etcétera, del cual se ha hablado mucho y al que se ha asociado con la utilización de plaguicidas. De hecho, en la Unión Europea se han prohibido una serie de neonicotinoides precisamente como consecuencia de ese riesgo de las abejas. Yo estaba en la EFSA cuando hicimos esa evaluación. Hay un tema que me gustaría conocer tu opinión, porque me ha abierto tu presentación, me ha abierto nuevas ideas sobre cómo se hizo la evaluación. Para resumir mucho, se hizo una evaluación con los estándares y los escenarios genéricos que confirmaron un riesgo potencial y se analizaron varios cientos, y estoy hablando de cientos de estudios de campo de largo plazo, estudios que cubrían la invernada de las colmenas, realizados con 4 plaguicidas diferentes. Fue básicamente imposible obtener ningún resultado coherente de esos estudios, incluso pues, estudios bien diseñados en los cuales se había llegado a analizar el residuo de plaguicidas que había en el polen de néctar que entraba en las colmenas. Y había una variabilidad enorme. La pregunta que me surge tras tu excelente presentación es, ¿qué posibilidad existe de que esa variabilidad interna esté precisamente en el aspecto sanitario? Porque es un estudio experimental. Las colmenas inicialmente se diseñaban, se cogían de la misma manera, pero después todo lo que venía en el informe es que el estado sanitario era adecuado. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de que el estado sanitario de esas colmenas sea adecuado y que se pueda hacer esa buena valoración y que, como consecuencia, la variabilidad sea un mal diseño precisamente por no haber considerado la situación de sanidad de esas colmenas? Tienes toda la razón. Un buen estado sanitario en abejas en toda Europa, en todo el mundo, es muy complicado. O sea, es muy complicado. Y en relación con los plaguicidas, solo voy a hacer un par de comentarios. La mortalidad de las abejas después de retirar esos plaguicidas sigue siendo la misma. Y hay muchísima relación entre la presencia de plaguicidas y nosema. Muchísima relación que le han sacado mucha gente, pues porque la mayoría de las colmenas tienen nosema. Entonces, no vas a poder encontrar un estudio en el que solo haya plaguicidas. El problema de los plaguicidas son problemas agudos, en los que se muere toda la colmena. De forma crónica, las abejas viven 30 días. Claro que puede haber impacto, por supuesto, pero un impacto que ha causado una mortandad en todo el planeta y que en todos los países se ha detectado un nuevo patógeno antes o después, porque cuando nosotros lo presentamos, todo el mundo empezó a buscar anteriormente. Hombre, claro, un país pues como Canadá, que está comprando colmenas todos los años, pues claro que ha traído del sudeste asiático, porque Nosema ceranae también viene del sudeste asiático, como Varroa destructor. Allí tienen un fluir de nuevas especies tremendo. Entonces, claro, yo que lo veo desde fuera y que no estoy implicada en absolutamente nada,
Cuando nosotros empezamos a detectar Nosemacerae, yo era la primera escéptica, porque quizá he tenido algún profesor bueno de microsporidios, siempre se pensaba que no era un patógeno, que era tal, que cual, y fui la primera que negué la mayor, hasta que me lo demostraron los estudios que hicimos. Y ahora lo defiendo a capa y espada. Hemos tenido una segunda peste, pero ha sido por determinados intereses. Y me callo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. El profesor Anadón tiene la palabra. Sí, yo también me quisiera unir a la felicitación. Creo que ha sido una presentación amplia, pero a la vez muy concreta en los puntos más candentes en el momento actual. Bueno, a mí me preocupa porque también he publicado y he trabajado en los neonicotinoides, ¿no? Y concretamente, pues hay varios neonicotinoides que han sido ya evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, como ha dicho el doctor Tarazona. Pero hay una molécula que es el imidacloprid, que se está utilizando en veterinaria como collar antiparasitario. Y creo recordar que me parece que es una asociación con un piretroide que se llama Flumetrin. Entonces yo me pregunto, ¿podría ser también peligroso para el medio ambiente y concretamente para las abejas? Es difícil responder, lo comprendo, porque es un problema de liberación lenta a partir de una matriz que se sitúa alrededor del cuello Sí, de pero los animales. Sí, pero hay que pensar siempre dónde viven las abejas, dónde se van a nutrir y cuántos perros puede haber por allí. Evidentemente, si esas moléculas se reparten por las zonas donde van a ir las abejas a libar, seguro. Pero claro, las abejas suelen estar en las montañas, aparte de localizaciones. Claro que puede haber 2, 3 perros que pasen por allí. La concentración, o sea, una cosa es hacer un experimento que demuestre que efectivamente esos collares lo causan y otra la posibilidad de que las abejas se encuentren con perros con los collares. Hombre, Claro. lo que es evidente Pero es es que mi opinión de persona sensata, que siempre me han se dicho, trata ¿no? de que los nicotinoides son sistémicos, que se absorben muy bien a través de las plantas, llegan al polen y que se ha visto que efectivamente alteran el cognitivo de las abejas. Es decir, hay una cantidad de estudios Si yo no lo niego, si yo electrofisiológicos. no lo niego que el plaguicida, que es un insecticida, mate insectos. Claro que sí. Yo no lo niego. La cuestión es cómo ese insecticida puede llegar a matar una colmena. Eso es otra cosa. Porque claro, la colmena estamos hablando, a ver, no sé si lo saben, en verano estamos hablando 80.000 abejas. 80.000 trabajando y trayendo y llevando néctar y polen. Nunca me ha entrado en la cabeza cómo, excepto cuando una avioneta echa insecticida, que eso sí que lo entiendo, como el resto de aplicaciones de todo este tipo, que son insecticidas, pues claro que matan abejas. No, es que ¿Cómo puede llegar a una colmena? Eso siempre ha sido una de mis grandes dudas. cuando ves que del número total de insecticidas, el 60% son neonicotinoides, pues hay una cierta preocupación, ¿no? La otra pregunta es una pregunta relacionada con Mercosur. Estamos en Mercosur y, lógicamente, los 4 países que van a exportar productos a la Unión Europea tendrán que cumplir con la regulación comunitaria, sobre todo teniendo una serie de laboratorios donde tendrán que evaluar la presencia de residuos en miel, ¿no? Entonces, Es que no he leído ninguna reglamentación, o sea, porque el control en frontera es solo que llevan la documentación adecuada y que cumplen con los requisitos no, básicos. Supongo que habrá que poner unos requisitos de control no mínimos, máximos. Es decir, la miel que entra aquí tiene que tener la misma calidad que la nuestra. Sí, pero cuando un país quiere exportar, tiene que tener un régimen, unos protocolos de control Sí en hay. producción primaria y en producción final, donde tienen que controlar, pues lógicamente, una serie de sustancias que están fijadas por la Unión Europea, ¿no? Hombre, la gente se pregunta, sobre todo cuando va al supermercado, este producto tiene un es? origen tal, posiblemente el control no es igual. Tendrán que hacer el mismo control que estamos haciendo en la Unión Europea, porque estamos viendo las manifestaciones
por parte de los apicultores y los ganaderos en general, diciendo, oiga, nosotros tenemos un control tremendo, con unos costos altísimos, ustedes exportan, entonces esto estará de alguna A manera... ver, pues, yo solo les puedo decir lo que yo sé. Compramos miel en Argentina, compramos miel en China, están entrando. Si ahora mismo las negociaciones con Mercosur van a abaratar la miel de Argentina, va a entrar. Entonces, lo que yo pregunto al ministerio, ¿por qué se compra la misma miel que exportamos? Me imagino que habrán oído hablar de la etiqueta de la miel. Sí. Bien, la etiqueta de la miel pone miel envasada en Europa o en España. Envasada en España. Si nuestro gobierno decide que hay que garantizar que la miel envasada en España sea producida en España, bien, ¿dónde se van a ir las envasadoras que tenemos? ¿A otro país? ¿Cuántos puestos de trabajo vamos a perder? Claro. Esto es de lo poco que yo sé y repito, lo mío son los parásitos. De verdad, ¿eh? O sea, todo esto es que lo he oído hablar y a lo mejor estoy diciendo hasta tonterías, pero en fin, que llevo mucho tiempo en la apicultura, con mucha gente que sabe, les he oído mucho, pregunto, pero reitero, para hablar de miel, pues les puedo traer magníficos oradores que no soy yo. No, pero mi pregunta, Eva, era en la línea de que efectivamente pues, se han descrito en algunas publicaciones residuos de pesticidas, concretamente en la miel que procede de Argentina. Claro, y los chinos a saber, lo que pasa es que los chinos De China usan también. pocos Y de China también. también. Ese es Pero el no me ha dado problema que tiempo, tienen. ha salido el plan de residuos de hace poco de la EFSA, hace una semana no me ha dado tiempo a verlo, pero lo miraré a ver si han encontrado qué tipo de residuos en la miel han Bueno, encontrado. le animo a darnos una charla sobre los residuos en la miel, que está todo muy candente ahora. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a levantar la sesión, no sin antes darle un diploma de reconocimiento a nuestra conferenciante de hoy. El diploma dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la ilustrísima señora doña Aránzazu Meana Mañés por su intervención en la sesión celebrada el día 16 de febrero de 2026 con la conferencia titulada El papel de la profesión veterinaria en la apicultura, Madrid, 16 de febrero del año 2026. Enhorabuena. Muy bien. Tienes que hacer trabajo en esto, ¿eh? Ya está, ya lo he mandado. Ya lo he mandado. Sí, no,